voces que forman parte de la noticia. En los últimos días hemos escuchado varias voces hablar de un tema que a los ecuatorianos nos parece a veces hasta inverosímil, lo hemos visto con asombro, las prebendas de los contratos colectivos de las empresas públicas, bonos, pagos exagerados, pago por guardianías, y ruéguele a Dios, si usted está en este contrato, que lo liquiden o que lo voten, porque millonario se va. Para hablar de este tema nos acompaña hoy la máxima autoridad de trabajo del Ecuador, una ministra que aquí la felicito porque ha tenido los pantalones bien puestos. Es la ministra Ivonne Núñez. Ministra, buenos días y bienvenida a Así Amaneció. Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación y a las órdenes, porque es mi obligación comparecer ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía de nuestro país. El placer es todo nuestro, ministra. Usted ha dicho que los 4 contratos colectivos de las 4 empresas estratégicas no contienen el dictamen del ministro de Economía, lo cual es un requisito, pero el presidente de la Central Única de Trabajadores, CUT, que también está en el IES, dice que no es constitucional consultar al Ministerio de Finanzas. Ministra, ¿hay forma de resolver esto realmente? El señor al que usted hace mención dejó de ser hace más de 18 meses trabajador o servidor público del sector público. Ya no pertenece, no tiene autoridad para hablar a nombre de los trabajadores del sector público. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que se pretenda desconocer las normativas constitucionales y también las normativas de leyes orgánicas y leyes ordinarias. Cuando me refiero a la norma constitucional, me refiero al artículo 326, numeral 13, que habla que los contratos colectivos expresa la Constitución, así la diseñó el legislador, en este caso el asambleísta constituyente en el 2007, señala textualmente que los contratos colectivos se regirán con las disposiciones normativas que contemplan el desarrollo de estos contratos colectivos. Muy bien, ¿qué dice la ley orgánica para las finanzas públicas en el Ecuador en el artículo 74? Que es obligatorio y vinculante contar con el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas en todos los contratos colectivos en el sector público. Entonces, si en el sector público los contratos colectivos no tienen el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, se podrá entender por qué varios sindicatos y también comité de empresas de estas empresas públicas acudieron a los juzgados a través de medidas constitucionales para evadir, bajo el criterio que eso significa una discriminación, y a través de este medio conseguir la exclusión, la exoneración de una obligatoriedad constitucional. Ya tenemos sentencias, por ejemplo, en el caso de CNT, que pretendieron suscribir un contrato colectivo sin el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Para suerte, los jueces en segunda instancia en la Corte Provincial de Justicia del Guayas cumplieron con las normativas constitucionales y no dieron paso a esta pretensión vía constitucional. Ministra, pero no solo... Perdona sí, que la interrumpa, pero usted sabe y el gobierno está consciente de que el poder sindical en este país suele generar problemas y hasta complejas situaciones en las calles. ¿Cómo actuarán para que la justicia prime sobre esas presiones? El país conocerá en pocos días las actuaciones de este Ministerio de Economía. Estoy terminando de hacer el análisis particular en algunos casos específicos de la contratación colectiva, y me refiero al caso de CENEL. Pero es importante también conocer lo siguiente: ¿cuál ha sido el otro mecanismo que han utilizado los comités de empresas del sector público? Es el traslado de los trabajadores amparados bajo la LOSEC, los servidores públicos, trasladándolos al contrato colectivo y por ende al amparo del Código del Trabajo. No nos podemos olvidar que exclusivamente los contratos colectivos en el sector público amparan a los obreros.
De esta manera y bajo esta pretensión, nosotros impedimos en el mes de marzo que trasladaran a 1.080 trabajadores en la empresa Select, 1.080 trabajadores, lo cual significaba una erogación de 200 millones de dólares. Sí, señor, 200 millones de dólares. Nosotros impedimos a la empresa Select, a través del comité de empresa, que trasladaran a 1.080 trabajadores. Por eso probablemente están enojados todos con la ministra de Trabajo, porque yo comparecí en mi condición de amicus curiae. Es mi obligación hacerlo, como lo hicimos con el Ministerio de Economía y Finanzas, como lo hicimos con el ministro Roberto Luque, encargado del Ministerio de Energía y Minas. De esta manera nosotros hemos litigado en sede judicial, en el ámbito constitucional, diciéndole a los jueces que ya existen sendas sentencias de la Corte Constitucional que han explicado claramente que se debe respetar las normativas jurídicas, razón por la cual la Corte Constitucional desarrolla muy ampliamente y establece que no existe discriminación alguna, porque este es el concepto que maneja el Comité de Empresa. No existe discriminación alguna bajo el hecho de que los trabajadores están amparados bajo el Código de Trabajo y que los servidores públicos están amparados bajo la LOCEP. Por lo tanto, también dice la Corte, se debe entender las razones por las que se expidieron sendos decretos presidenciales, tanto el decreto 1701 como el decreto 225, donde se establece ampliamente las funciones y el objetivo de la contratación colectiva en relación al amparo exclusivo de los obreros. Tengo otros casos que he estudiado, en el caso de CENEL, en el que consiguieron en primera fase el traslado también de más de 1.000 trabajadores. Incluso se fueron a embargos de bienes y a embargos de dinero de las cuentas del Estado, lo cual es prohibido por ley, es prohibido por ley. Y no solo que hicieron eso, el Comité de Empresa presentó una demanda de incumplimiento ante la Corte Constitucional en relación a un auto que realizó, un auto, una providencia, así se denomina en el COGEP. La Corte Constitucional les dijo que no existe acción extraordinaria de protección sobre la emisión de un auto expedido por un juez. Señora ministra, valor es de 19 millones de dólares. Habían emitido ya el embargo de bienes y también de las cuentas del Estado en el caso de CENEL. Estas son las situaciones que enfrentamos como Ministerio del Trabajo, y esta ministra no va a parar en la defensa de los altos intereses del Estado. Hay que cumplir, nos guste o no nos guste, hay que cumplir con las normativas legales, hay que cumplir con la Constitución. Ministra. Yo los invito siempre a que estudien lo que dice la Constitución. Correcto. Y lo que dicen las normas ordinarias. Ministra, Pedro, nuestro abogado hoy día, Alfredo Escobar, quiere hacerle una consulta. Señora ministra, muy buenos días, le saluda Alfredo Escobar. Bueno, nosotros no estamos molestos con usted como sin duda esta gente que se ha aprovechado del país, los sindicatos de trabajadores. Al contrario, la felicitamos por su actuar. Quería hacerle una consulta puntual. Conozco que obviamente todo esto se ha realizado, lo conozco muy bien, sobre pretexto de la igualdad formal y material, con corazón, digamos, negro desde Pueblo Viejo. Pero quería conocer si es que existe alguna estrategia o está dentro de sus planes solicitar a la Corte Constitucional que analice todo lo actuado por Pueblo Viejo, que de ahí nace toda esta desnaturalización de este tema de los contratos colectivos y cómo se ha saltado las arcas fiscales con contratos colectivos. Pero tal vez hay alguna manera en la que puedan pedirle a la Corte Constitucional dentro de su facultad que revise esa sentencia y que también tome acciones contra jueces que actúan así contra el Ecuador. Bueno, quiero decirle que ya la Corte Constitucional ha seleccionado uno de estos casos y emitirá la decisión en algún momento. Nosotros vamos a comparecer y vamos a solicitar ser escuchados en audiencia, pero en próximos días, aquí viene lo importante, esta ministra de Trabajo dará a conocer a todos los ecuatorianos los mecanismos que la ley me permite, me ampara y me exige cumplir respecto a estos 4 contratos colectivos.
Ministra, una pregunta sobre uno de los temas que está tratando usted en este momento y es el impulso de crecimiento económico con enfoque de género a través del sello Violeta. ¿Cómo va el tema del sello Violeta, ministra? Sí, muchas gracias por la pregunta. La semana pasada ya nosotros presentamos a todos los ecuatorianos el sello Violeta, que ya era una obligación diseñarlo. Nosotros continuamos con los planes de igualdad, se hizo una extensión del plazo de 6 meses que concluyen ahora en el mes de julio, y en el mes de agosto nosotros vamos a entregar los primeros sellos Violeta bajo el liderazgo del señor presidente Daniel Noboa Sin, porque él es el líder de la ley de economía violeta, en razón de que en su condición de legislador, cuando era legislador, encabezó el tema de la aprobación de la ley de economía violeta. Y como la historia ha sido muy generosa con quienes realmente hacemos el bien a la humanidad, hoy le permite a él, en su condición de presidente de la República, entregar los primeros sellos violetas a todas las empresas que hasta el mes de julio cumplen con los planes de igualdad. Hasta este momento tenemos aproximadamente 70 empresas que van a recibir el sello Violeta, pero continuaremos a partir del mes de agosto con más planes de igualdad e incentivando a las empresas que incorporen más mano de obra femenina a todas las actividades laborales. Nos vamos a convertir en el primer país de la región en América Latina en tener planes de igualdad y una ley de economía violeta que identifica la equidad de género en todas las relaciones laborales en el Ecuador. Ministra, en este sentido, varias instituciones o entidades están interesadas en sacar este sello Violeta, sobre todo por la distinción que trae consigo. ¿Cuál es el proceso para seguir y tener este sello Violeta? Nosotros receptamos la inscripción ante el Ministerio del Trabajo, damos los asesoramientos pertinentes. Es un trámite muy sencillo, porque lo único que tienen que demostrar es que han contratado mujeres a partir del mes de febrero del año 2023, porque la ley entró en vigencia en enero del año 2023. Por cada incorporación de mujer que realiza, van teniendo puntos, pero también beneficios económicos, porque ante el sistema de rentas internas también tienen que demostrar que han incorporado mujeres bajo la ley de economía violeta para que obtengan los incentivos tributarios. Y lo más importante, y aspiramos que en próximos meses, esto es a partir de septiembre, del mes de octubre y hasta el mes de diciembre, tener en todas las perchas del país las principales empresas que ya van a tener en los empaques los sellos Violeta, y también aquellas empresas que exportan van a tener que incluir el sello Violeta en cada uno de los productos de exportación. Esto va a entregarle al Ecuador un posicionamiento económico, social, de referencia, que en cada producto de exhibición para la venta está la mano de obra de la mujer ecuatoriana. Queremos agradecerle mucho a la ministra. La verdad es que lo que está haciendo, ministra, vuelvo y se lo digo, hay que tener muchos pantalones, porque se le viene 4 sindicatos bastante grandes de 4 empresas, y el tema del sello Violeta también no es cosa menor. Hay que apoyar este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, ministra. Muchas gracias. Y aprovecho estos últimos segundos para felicitarlos porque están de aniversario, y seguiré compareciendo las veces que sea necesaria ante los medios de comunicación, porque son ustedes la vía directa para que la ciudadanía conozca cómo el Ministerio del Trabajo, bajo la conducción del señor presidente, no solo que respetamos el sindicalismo, el Ministerio ha inscrito más de 301 organizaciones sindicales desde noviembre del año pasado hasta la presente. Más abuso de los fondos públicos. En el país hay pobreza, la gente requiere trabajo, y esa es la línea que está marcada por parte de este Ministerio del Trabajo. Ministra, muchísimas gracias por sus deseos para Radio City, esperamos tenerla pronto. Y esta fue la ministra de Trabajo, la abogada Ivonne Núñez, que está poniendo las cosas claras en las 4 empresas estratégicas más importantes del país, donde hay un sindicalismo de oro, abogado. Lo veo que está metido en el tema usted, oiga.